Lydia Maverick apagó el despertador 5 minutos antes de que sonara y salió cautelosamente de la cama. Tras 15 años de matrimonio, había aprendido a moverse en silencio por el dormitorio para no despertar a Edgar antes de tiempo. Un marido despertado antes que el despertador era una mañana arruinada garantizada para todos. Se puso una bata raída, se coló en la cocina y encendió la cafetera, el único electrodoméstico en el que Edgar no había reparado en gastos. El café nos ahorra dinero, le gustaba decir. Sin él, serás peor en tu trabajo y necesitamos cada dólar que tengas. Lydia sacó de la nevera huevos y las sobras del pan de ayer. Mientras preparaba el desayuno, repasaba mentalmente su lista de tareas. Hoy era el último día antes del día de pago, lo que significaba que tendría que escuchar los reproches de su marido sobre cómo apenas llegaban a fin de mes. ¿Estás friendo huevos otra vez? La voz de Edgar apareció en el umbral de la puerta y la hizo estremecerse. ¿Has visto lo que cuestan ahora? ¿Por qué no has podido hacer avena? Buenos días, intentó sonreír Lydia. Nora sacó buenas notas ayer, pensé. Piensas demasiado en cosas que no te incumben, dijo Edgar sentándose a la mesa. El presupuesto es asunto mío, lo tuyo es hacer lo que yo diga. A Lydia le tembló la cucharilla en la mano, pero enseguida se recompuso. 43 años, 15 de ellos casada, y aún no había aprendido a no reaccionar ante los arrebatos de su marido. Hablando de presupuestos, continuó Edgar, desplegando el periódico que se había traído de la oficina para no tener que gastarlo en suscripciones. Este mes te has pasado $15 del límite. Le he comprado a Nora un cuaderno de laboratorio nuevo. El viejo se le acabó, y en el colegio. Podrías habérmelo prestado en el trabajo, interrumpió Edgar pasando la página. Era gratis. Pero dijiste que tu compañía de seguros era muy estricta con el papeleo, dijo Lydia con cautela. Bueno, no lo bastante estricta, murmuró él. Pásame el café. Y no te olvides de hacer doble turno hoy. Tengo que pagar el seguro. Lydia asintió y sirvió el café en la taza de su marido, justo en la marca que él mismo había trazado. El buen café es caro, dijo. No hay razón para ponerle un precio excesivo. Se oyeron pasos en el pasillo y Nora, su hija de 16 años, entró en la cocina. Alta, con el pelo castaño recogido en un moño descuidado, se parecía a Lydia de joven, pero tenía la mirada de su padre, cautelosa y evaluadora. «Buenos días», murmuró, sentándose a la mesa. «La gente que se sienta así difícilmente pasa una buena mañana», dijo Edgar, sin apartar los ojos del papel. «Ponte derecho. ¿Qué llevas puesto?» Nora puso los ojos en blanco. «Se llama camiseta, papá. Una camiseta normal. Con un agujero en el hombro». Edgar levantó la vista y Lydia sintió físicamente que la temperatura de la cocina bajaba unos grados. «No es un agujero, es de diseño». «¿De diseño?», dejó el papel a un lado. «¿Dimos $40 por un trapo con un agujero?» «Fue un regalo de Jessie», se apresuró a decir Lydia. «Su madre trabaja en una tienda de ropa y estaban de rebajas. Así que por eso eres tan derrochadora». Edgar miró a su hija con desagrado. Igual que su madre. Nora apretó los dientes y Lydia se apresuró a ponerle delante un plato de huevos. «Come antes de que se enfríe», dijo. «¿Tienes examen hoy?» «Sí». Nora miró a su madre agradecida. «De química, pero estoy preparada». «Más te vale estar preparada para la universidad», dijo Edgar. «Te quedan menos de 2 años y lo único que tienes en la cabeza son trapos. ¿Sabes cuánto cuesta la universidad?» «Lo sé, papá. Hablas de ello todos los días». «Y voy a seguir diciéndolo hasta que lo consiga». Golpeó la mesa con la palma de la mano, y ambas mujeres se estremecieron. «¿Crees que tu madre puede pagarte los estudios con su sueldo de enfermera? ¿Sabes cuánto aporta a la casa?» «Edgar», dijo Lydia en voz baja, «por favor». Él miró a su mujer y había tanto desprecio en su mirada que ella sintió que se ruborizaba. «Por favor, ¿qué? Debería saber a qué atenerse.
Su madre, con su título de enfermera, recibe una miseria, apenas lo suficiente para pagar las facturas. Y por cierto, yo no te pedí que dejaras la universidad y te convirtieras en enfermera. Tú misma elegiste ese camino. Lidia bajó la cabeza. Técnicamente era cierto. En efecto, ella había elegido el campo de la medicina por su cuenta, pero Edgar había guardado silencio sobre el hecho de que en un principio había estudiado para ser médico. Fue él quien la convenció de que dejara medicina en tercer curso y se metiera en clases aceleradas de enfermería para empezar a ganar dinero. «Papá», intervino Nora, «mamá es una enfermera estupenda. ¿Sabes cuántos pacientes le están agradecidos, verdad?» «La gratitud no paga las facturas», dijo Edgar levantándose de la mesa. «Me voy dentro de media hora. Si alguien necesita que lo lleven a la escuela o al hospital, que esté preparado». Cuando la puerta de la cocina se cerró tras él, Nora exhaló. Hoy está en su repertorio. «No empieces», dijo Lidia cansada. «Está pasando una mala racha en el trabajo». «Toda su vida es una mala racha», resopló Nora. «Mamá, ¿de verdad crees que un hombre que trabaja como empleado de seguros debe tratar así a su mujer y a su hija?» «Edgar no es un mal hombre», dijo Lidia con voz entrecortada. «Solo es muy responsable fiscalmente». «Es un tirano y un pesado», replicó Nora, «y un tacaño. Sabes, nuestro colegio está recaudando dinero para el anuario. Son solo $30. Ni siquiera se lo pido, sé que dirá que no». Lidia asintió. «Hablaré con él». «No lo hagas», negó Nora con la cabeza. «Ganaré mi propio dinero. Quizá trabaje a tiempo parcial en la tienda de Jessie los fines de semana». Lidia suspiró. Edgar no lo aprobaría. Trabajar los fines de semana significaba menos tiempo para estudiar. «Deja que intente encontrar ese dinero», dijo ella. «Tengo algo reservado». Los ojos de Nora se abrieron de par en par. «¿Estás haciendo doble contabilidad?» Lidia se rió, pero nerviosa. «Claro que no. Es que a veces los pacientes me dan propinas por una atención especial. No se lo digas a tu padre, ¿vale?» Nora apretó la mano de su madre. «Nunca. Es tu dinero, te lo has ganado». Lidia asintió y miró su reloj. «Hora de prepararse. No olvides la fiambrera. Y sí». Sacó $5 del bolsillo de su bata. «Compra algo en la cafetería del colegio». «Mamá, no», protestó Nora. «Tengo bocadillos». «Hoy hay examen», sonrió Lidia. «Necesito energía». Media hora más tarde, acurrucada entre su silencioso marido y su hija en el asiento delantero del destartalado Ford, Lidia miraba por la ventanilla y pensaba en cómo se había llegado a esta situación. Edgar había sido diferente una vez, un tipo alegre y considerado que admiraba su afán por ayudar a la gente. Recordaba vívidamente su primera cita, un picnic junto al lago, en el que él le había hablado de sus sueños de convertirse en analista financiero y proporcionar una vida decente a su familia. ¿Qué había salido mal? ¿Cuándo el control del gasto se convirtió en una manía y la preocupación por el futuro en un miedo constante a la pobreza? Lidia no podía asegurarlo. Ocurrió gradualmente como la erosión, imperceptiblemente, hasta que un día descubres que parte de la orilla simplemente ha desaparecido. «Vamos». La voz de Edgar la sacó de su ensueño. Se detuvieron delante del colegio de Nora. «Adiós, mamá». Nora besó a su madre en la mejilla y, lanzando un frío adiós a su padre, saltó del coche. Edgar la siguió con la mirada. «La mimas demasiado». «Es una buena chica», defendió Lidia a su hija. «Es una buena chica», defendió Lidia a su hija. «No lo bastante», dijo Edgar saliendo de la calzada. «No puedes conseguir una beca con esas notas. Tendremos que pagarla». Lidia no contestó. Todos los argumentos se habían intentado muchas veces y cada vez había perdido. Era inútil discutir con Edgar. Siempre tenía razón, incluso cuando se equivocaba. «He oído que Helen Price ha dejado el hospital», dijo Edgar tras una pausa. «¿Quién está a cargo de la sala ahora?» Lidia se puso tensa.
Por algo Edgar se había interesado por su trabajo. Aún no han nombrado a nadie. Podría ser Margaret o Beatrice. ¿Por qué no tú? Había reproche en su voz. Llevas allí más tiempo que ellas. Para eso necesitas un máster, replicó Lidia en voz baja. Solo tengo una licenciatura. ¿Y de quién es la culpa? Resopló Edgar. Si tuvieras un máster, ganarías 5.000 más al año. Lidia guardó silencio. Era inútil recordarle que él había insistido en que no siguiera estudiando después de que naciera Nora. ¿Para qué malgastar el dinero si vas a estar de canguro de todos modos? Dijo entonces. Y para cuando Nora fue a la escuela, no había más que hacer. De todos modos, continuó Edgar aparcando en la puerta del hospital, hoy haz doble turno, y no malgastes tu dinero en la cafetería. Te he preparado el almuerzo. Lidia asintió, sabiendo que habría sobras de la cena de anoche en el recipiente, apenas suficiente para la tarde, pero no tenía sentido discutir. Nos vemos esta noche. Se inclinó para besar a su marido en la mejilla, pero él ya se había dado la vuelta, consultando algo en su teléfono. Sí, sí, dijo distraído. Y no te olvides de comprar leche de camino a casa. Solo en el Save Mart es 20 céntimos más barata. Lidia salió del coche y vio alejarse el Ford. 15 años atrás, creía de verdad que se casaría con el hombre que apoyaría sus sueños y compartiría su vida. ¿Qué había sido de aquel Edgar? ¿O nunca había existido? Sacudiendo la cabeza, Lidia se dirigió a la entrada del hospital. Reflexionar sobre un matrimonio fracasado era un lujo inaceptable para una mujer que tenía que trabajar 16 horas seguidas. La unidad de cuidados intensivos la recibió con el familiar zumbido de las máquinas y el olor a antiséptico. Lidia saludó con la cabeza a sus compañeros, se cambió rápidamente y se puso manos a la obra. Revisar a los pacientes, cambiarles las vías, rellenar historiales. Una rutina que le producía una extraña satisfacción. Aquí valoraban su trabajo, aquí la necesitaban. ¿Una noche dura? Le preguntó Beatrice, que había hecho el turno de tarde con ella. Una mañana normal, se encogió de hombros Lidia. Edgar volvía a las andadas. Beatriz puso los ojos en blanco. Eres una santa, Lidia. Yo habría echado a un marido así hace mucho tiempo. No siempre fue así, defendió Lidia habitualmente a su marido. Solo está estresado en el trabajo. ¿15 años de estrés? Resopló Beatriz. Más bien de mal genio. De acuerdo, me mantendré al margen. Pero si acaso... Ya sabes que tengo un sofá y una botella de buen vino. Lidia sonrió y asintió agradecida. El apoyo de sus colegas era lo único que había evitado que se volviera loca en los últimos años. El día se alargó lentamente. No había muchos pacientes, pero cada uno exigía atención. A media tarde, a Lidia le rugió el estómago. Las sobras de la cena eran aún más pequeñas de lo que había pensado. Ve a comer como es debido, dijo Beatriz al ver que Lidia se llevaba la mano al estómago. Me lo taparé. No puedo, Lidia negó con la cabeza. Casi no me queda dinero y mi sueldo no llega hasta mañana. Beatriz sacó en silencio un billete de 10 libras del bolsillo de la bata. Te lo devolveré cuando puedas. Gracias. Lidia apretó el dinero en un puño. Te lo devolveré mañana. Tómate tu tiempo. Beatriz le guiñó un ojo. Y por cierto, ¿quieres venir conmigo a la entrevista en el memorial el próximo miércoles? Necesitan enfermeras con experiencia y pagan un 20% más. Edgar no lo aprobaría, contestó Lidia automáticamente. Dice que prefiere tener una teta en la mano. Lidia, Beatriz le puso la mano en el hombro. Eres la mejor enfermera que conozco. Te mereces algo mejor que eso. Piénsalo, ¿vale? Lidia asintió, pero las dos lo sabían. No iría. Edgar nunca la dejaría cambiar de trabajo sin su aprobación. La estabilidad es más importante que el dinero, decía. Y ella estaría de acuerdo, como siempre. El viernes fue inusualmente agitado.
Con 2 pacientes críticos, un aire acondicionado estropeado y una inspección inesperada del Ministerio de Sanidad, Lidia apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento. Cuando por fin terminó su turno, el reloj marcaba las 7 de la tarde. ¿No te quedas hasta tarde esta noche?, preguntó Beatriz, sorprendida, mirando hacia el vestuario donde Lidia se estaba poniendo la ropa de calle. Nora está sola en casa, explicó Lidia. Edgar dijo que iba a trabajar hasta tarde. Un informe trimestral o algo así. Beatriz resopló. ¿Otra vez? ¿La tercera vez en un mes? Lidia se encogió de hombros. En efecto, últimamente Edgar trabajaba hasta tarde cada vez con más frecuencia. Solía hacerlo una vez al trimestre, cuando se ultimaban los detalles financieros, pero ahora volvía todas las semanas pasada la medianoche, oliendo a cigarrillo y con una expresión cansada pero extrañamente satisfecha. «Tienen una nueva dirección», dijo Lidia, abotonándose el Macintosh claro. «Más exigencias, más responsabilidad». «Si tú lo dices». Beatriz no parecía convencida. «Por cierto, ¿te gustaría pasarte por mi casa a cenar? He hecho lasaña, suficiente para una compañía de soldados». A Lidia le rugió el estómago a traición. No había comido nada desde su escaso almuerzo. «Gracias, pero no puedo», sonrió culpable. «Nora está esperando». «Llévate una ración», insistió Beatriz. «Tú también puedes alimentar a tu hija». «Vivo de camino». Lidia dudó. Por un lado, casi no quedaba comida en casa, y no había nada con lo que preparar una cena en condiciones. Por otro lado, Edgar no aprobaba que ella aceptara limosnas, como él lo llamaba. «Está bien», decidió, «que sea rápido, y te devolveré el recipiente el lunes». Beatriz se animó. «Genial, mi casa está a 2 manzanas en Maple Street». El piso de Beatriz era pequeño pero acogedor, las paredes pintadas de un cálido color melocotón, los muchos libros y fotografías, los cómodos muebles, todo creaba la sensación de un hogar, donde se estaba bien y en silencio. Lidia se sorprendió a sí misma comparándolo con su propio piso, que era del mismo tamaño pero parecía chupado. Su casa se parecía más a una habitación de hotel, funcional pero impersonal. «Siéntate». Beatriz señaló el sofá con la cabeza. «Voy a organizarte». Mientras su anfitriona jugueteaba en la cocina, Lidia miraba los cuadros de las paredes. Beatriz delante de la Torre Eiffel, Beatriz con un grupo de amigos de excursión, Beatriz recibiendo algún tipo de premio. «Aquí tienes». Beatriz le tendió un gran recipiente que desprendía un aroma delicioso. «Suficiente para 2, aunque las 2 estén hambrientas como lobos». «Gracias». Lidia apretó el recipiente contra su pecho. «Eres una verdadera amiga». «De nada», sonrió Beatriz. «¿Y sabes qué? Piensa en lo que te decía, sobre el Hospital Memorial. Nadie merece vivir una vida de inanición, y menos trabajando tanto como tú». Lidia asintió pero permaneció en silencio. ¿Qué podía decir? Que tenía miedo incluso de mencionárselo a su marido, que era más fácil soportarlo que arriesgarse a un escándalo. «Tengo que irme», dijo, mirando el reloj. «Gracias de nuevo». Una vez fuera, Lidia decidió tomar un atajo por el distrito comercial. Normalmente evitaba esta ruta. Demasiadas tentaciones en forma de cafeterías y tiendas para las que no tenía dinero. Pero hoy quería llegar a casa lo antes posible. Acababa de pasar por delante de una exposición de coches de lujo BMW cuando algo familiar llamó su atención. El traje gris, el pelo corto en la nuca, el gesto característico con el que el hombre se ajustaba las gafas. Lidia se quedó helada. El hombre era idéntico a Edgar, pero no podía ser él. Se suponía que su marido estaba trabajando en unos informes en una oficina de una compañía de seguros al otro lado de la ciudad. El hombre se dio la vuelta y no cabía duda. Era Edgar. A su lado había una mujer joven, una rubia esbelta con un vestido rojo ajustado que realzaba su figura perfecta. Sonreía,
Ponía la mano en el hombro de Edgar y le decía algo animadamente. Lidia retrocedió instintivamente hasta la esquina del edificio. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que su latido podía oírse al otro lado de la calle. ¿Qué hacía Edgar en un concesionario BMW con una mujer? ¿Por qué le había mentido sobre sus horas extras? Al asomarse cautelosamente por la esquina, vio al gerente del salón mostrando algo a la pareja en la pantalla de un ordenador. Edgar asentía, haciendo preguntas de vez en cuando. La rubia se acurrucó junto a él, mirando absorta la pantalla. Lidia sintió que el suelo se le iba bajo los pies. En 15 años de matrimonio, ni una sola vez había sospechado que su marido pudiera estar engañándola. Edgar siempre había sido tan correcto, tan predecible, estricto, sí, a veces incluso opresivo, pero ¿infiel? El director dijo algo y todo el grupo se adentró en el salón. Lidia, obedeciendo a algún instinto, lo siguió, intentando mantener una distancia de seguridad. Se detuvieron junto a un lujoso todoterreno negro. Incluso sin conocer las marcas de los coches caros, Lidia sabía que era algo especial. Las líneas depredadoras, las enormes ruedas, la carrocería reluciente. La rubia se salpicó las manos y casi saltó de alegría en el acto. Edgar sonrió satisfecho, una sonrisa que Lidia no le había visto en años. El gerente le tendió unos papeles y Edgar no dudó en firmarlos. Luego sacó un talonario del bolsillo interior de la chaqueta, no el de plástico con el logotipo del banco, sino uno de cuero que Lidia no había visto nunca. Escribió el cheque y se lo entregó al director. Lidia entrecerró los ojos intentando ver el importe, pero la distancia era demasiado grande. Sin embargo, a juzgar por la forma en que el gerente se inclinó respetuosamente al aceptar el cheque, la cantidad era impresionante. Impresionante. El director desapareció en el despacho y regresó unos minutos después con las llaves y algunos documentos. Se los entregó solemnemente a Edgar, que inmediatamente le dio las llaves a la rubia. Ella chilló de alegría y se le echó al cuello. Sus labios se encontraron en un beso largo y apasionado. Lidia retrocedió y se apoyó contra la pared, sintiendo náuseas. El recipiente de lasaña se le resbaló de los débiles dedos y cayó al suelo. La tapa salió volando y el contenido se derramó por la acera formando un charco marrón rojizo. Lidia ni siquiera se dio cuenta. Su marido, el hombre que se había pasado 15 años hablando de la necesidad de ahorrar cada dólar, que había negado a su hija las necesidades de la vida, que les había obligado a vivir al borde de la pobreza, acababa de comprar un coche caro para su amante, y la besó en medio del concesionario, sin importarle que lo vieran. Un movimiento llamó su atención. Una pareja salía del concesionario cogida de la mano. A pocos metros de Lidia, Edgar se detuvo y volvió a besar a la rubia. «No puedo creer que sea tuyo», oyó Lidia que decía una voz aguda y ligeramente coqueta. «Gracias, cielo, eres la mejor». «Solo lo mejor para mi chica», contestó Edgar con una ternura que dejó a Lidia sin aliento. ¿Cuándo había sido la última vez que le había hablado así? «Las llaves de la felicidad, como tú querías». $175,000 de felicidad, rió la rubia. Es el mejor regalo de aniversario de la historia. ¿Aniversario? ¿Ella y esta mujer tienen un aniversario? Lidia sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Hacía solo un mes que Edgar y ella habían celebrado 15 años de matrimonio. Él había traído a casa un ramo marchito del supermercado y una botella de vino barato. «No tiene sentido malgastar el dinero en tonterías», había dicho entonces. «¿Volverás esta noche?», preguntó el rubio, jugueteando con un botón de la chaqueta. «No puedo», suspiró Edgar. «Mañana por la mañana está de servicio y tiene que presentarse en casa, pero mañana soy todo tuyo. Le diré que voy a una conferencia en Ottawa. Otra vez tu mujer enfermera». La rubia hizo un mohín. «¿Cuándo vas a decirle la verdad?» «Pronto», prometió Edgar. «Muy pronto. Casi he terminado con la transferencia de activos. ¿Me lo prometes?»
Lo juro, volvió a besarla. Ahora vete, familiarízate con tu nuevo juguete. Mañana podrás enseñarme cómo se conduce. Te quiero, ronroneó la rubia poniéndose al volante. Yo también te quiero, Veronique, sonrió Edgar. Veronique. Ahora la traición tenía nombre. El potente motor del BMW retumbó y el todoterreno negro salió suavemente del aparcamiento del concesionario. Edgar echó un vistazo al coche, luego sacó el teléfono y marcó un número. Taxi a la avenida Broadway, 24, dijo. Sí, al concesionario BMW. Sí, al concesionario BMW. Luego se dirigió al banco y se sentó. Todo su aspecto irradiaba autosatisfacción. Lidia lo miró, sin reconocer al hombre con el que había vivido media vida. ¿Quién era aquel hombre seguro de sí mismo, generoso, que gastaba fácilmente sumas fabulosas? ¿Y quién era entonces el Edgar que ella conocía, el tirano doméstico perpetuamente descontento, avaro y absurdamente tacaño? De repente, Lidia se dio cuenta de que estaba de pie en medio de la acera, mirando estúpidamente a su marido con una lasaña aplastada a sus pies. ¿Y si se fijaba en ella? ¿Qué le diría? ¿Qué haría? Recogiendo los restos de su compostura, se dio la vuelta y se alejó rápidamente. A cualquier sitio menos lejos de aquí. Sus piernas la llevaban, y la única pregunta que se hacía era cuánto tiempo duraría esto. Antes de darse cuenta, estaba en un pequeño parque a 3 manzanas del concesionario. Lidia se hundió exhausta en un banco y dejó que las lágrimas fluyeran. 15 años. 15 malditos años soportando humillaciones, negándose todo a sí misma, trabajando hasta la extenuación. ¿Y para qué? Para que su marido pudiera comprarle a su amante un coche que valía más que su casa. El teléfono de su bolsillo vibró. Lidia se estremeció y lo cogió. Un mensaje de Nora. «Mamá, ¿dónde estás? Ya estoy en casa, muerta de hambre». Dios, se había olvidado por completo de su hija. «Estaré allí en media hora», escribió Lidia secándose las lágrimas. «Pide una pizza. El dinero está en la cómoda de mi habitación». ¿En serio? ¿Pizza? ¿Qué pasa con las normas de papá sobre la comida rápida? «Puedes comerla hoy», respondió Lidia y añadió, «no se lo digas». «¡Wow! Estoy sorprendida, pero no me quejo, te quiero, amor». ¿Qué era eso? Lidia pensaba que el amor era paciencia, compromiso, superar juntos las dificultades, o tal vez era comprar regalos caros y besos apasionados delante de testigos. Respiró hondo y se levantó del banco. Necesita serenarse, tiene una hija esperándola en casa, una hija que necesita ser protegida de toda esta pesadilla. De camino a casa, Lidia trató de asimilar lo que había aprendido. Edgar, su marido, llevaba una doble vida. Tenía una amante llamada Veronique por la que no reparaba en gastos. Planeaba abandonar la familia. Un traspaso de bienes solo podía significar eso. Y todo este tiempo, todos estos años, le había mentido, obligándola a llevar una vida de extrema austeridad. ¿Cómo pudo estar tan ciega? Mirando atrás ahora, Lidia veía muchas banderas rojas, todas esas horas extras, el aumento de los viajes de negocios, las llamadas que atendía cuando salía de la habitación. Cerca de la casa, se detuvo y respiró hondo varias veces. Nora no debía verla en ese estado. No era el momento de ponerse histérica ni de tomar decisiones precipitadas. Primero había que averiguar toda la verdad. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto dinero tiene Edgar realmente? ¿Y qué significa transferencia de activos? Cuando Lidia entró en el piso, olió a salchichón y oyó música procedente de la habitación de su hija. Otro día habría amonestado a Nora. La música estaba demasiado alta, los vecinos se quejarían, pero hoy le parecía insignificante. «Hola, mamá». Nora se asomó a su habitación. «He pedido una grande de pepperoni con doble de queso. Llegas justo a tiempo». «Genial», intentó sonreír Lidia.
Dame 5 minutos para cambiarme. En su habitación, lo primero que hizo fue comprobar la cómoda. El dinero estaba allí, los $150 que había estado guardando para un día lluvioso. Aquí viene, pensó Lidia con una risita amarga. Después de ponerse la ropa de casa, se reunió con su hija en la cocina. Nora ya había puesto la mesa y colocado la pizza en los platos. «No te vas a creer lo que ha pasado hoy», despotricó en cuanto vio a su madre. «La señora Henderson ha elogiado mi redacción delante de toda la clase. Ha dicho que podría optar a una beca para la...». Lidia escuchó a su hija con desgana, asintiendo en todos los lugares adecuados. Beca. Universidad. No hacía mucho tiempo, esas palabras le habían causado ansiedad. ¿Cómo iban a pagar los estudios de Nora? Ahora veía el problema desde una perspectiva completamente distinta. «Mamá, ¿me estás escuchando?», preguntó Nora, interrumpiendo su relato. «Estás un poco rara». «Solo estoy cansada», se obligó Lidia a sonreír. «Ha sido un día muy largo. ¿Cuándo prometió papá que volvería?». Llamó. Nora se encogió de hombros. Dijo que llegaría tarde por la noche y que no nos esperáramos. Otra emergencia laboral. Otra emergencia. Lidia sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. ¿Cuántas veces había oído aquella frase? ¿Cuántas veces se había perdido Edgar acontecimientos importantes en la vida de su hija por una emergencia laboral? «Mamá, en serio, ¿qué te pasa?». Nora la miró con preocupación. «Pareces diferente». Lidia se obligó a recomponerse. «No pasa nada, cariño. De verdad que lo estoy. Es que estoy muy cansada. Hablemos de tu redacción. ¿Qué te ha felicitado la señora Henderson?». El resto de la velada transcurrió con relativa tranquilidad. Ella y Nora vieron una comedia en la tele, hablaron de la escuela, de los planes para el fin de semana. Una velada normal, excepto porque dentro de Lidia se desataba un huracán. Hacia las 11, Nora se fue a la cama y Lidia se quedó sentada en el salón, esperando, pensando, planeando. Edgar regresó a la 1 de la madrugada. Lo oyó abrir la puerta en silencio, quitarse los zapatos en el pasillo, procurando no hacer ruido. «Hola», dijo Lidia cuando él entró en el salón y se quedó helado al verla. «¿Un día duro? ¿Sigues despierta?», se preguntó Edgar. Había una ligera irritación en su voz. «Mañana tengo que madrugar». «Te estaba esperando». Se encogió de hombros, observándolo con atención. Parecía contento, relajado. Llevaba la corbata floja, el botón superior de la camisa desabrochado y una leve sonrisa en la cara. Y olía a perfume de mujer. Lidia nunca había notado ese aroma. O no quería notarlo. «No deberías haberlo hecho», dijo él. «Te dije que llegaría tarde, Abral». «Un día de fiesta», repitió ella. «¿Cómo te las arreglaste?». «Bien». La miró brevemente. «¿Qué te pasa? Pareces extraño». «Solo me interesa tu trabajo», sonrió Lidia. «Casi nunca hablamos de ello». «No hay nada de qué hablar». Edgar frunció el ceño. «Es solo rutina. Mira, estoy cansado y quiero darme una ducha. ¿Podemos hablar mañana?». «Claro», asintió Lidia. «Por cierto, me ha dicho Beatriz que hay una vacante de enfermera en el Memorial Hospital. Pagan un 20% más». Edgar se detuvo a mitad de camino hacia el baño. «¿Y?». «Estoy pensando en solicitarlo», dijo Lidia, observando atentamente su reacción. «Un 20% más de sueldo es mucho. Por fin podremos dejar de escatimar en todo». El rostro de Edgar se ensombreció. «Ya lo hemos hablado. Un nuevo trabajo implica nuevos riesgos, un equipo desconocido, un periodo de prueba. Nosotros tenemos estabilidad. Sí, una falta de dinero estable». Por primera vez en mucho tiempo Lidia se permitió ser sarcástica. «¿Qué te pasa hoy?». Edgar frunció el ceño. Primero las extrañas preguntas sobre el trabajo, ahora esto... «¿Te ha dicho Beatriz alguna tontería?». «Te dije que no te acercaras demasiado a ella». «¿Por qué?», preguntó Lidia.
porque es una mujer independiente que toma sus propias decisiones. Edgar sonrió despectivamente. Es una solitaria señora de los gatos con un préstamo a 20 años. ¡Qué independencia! Pero si quieres ser su igual, adelante. No te quejes después. Con estas palabras desapareció en el cuarto de baño, dando un portazo. Lidia permaneció sentada en la sala de estar, sintiendo que la determinación se apoderaba de su interior. Llevaba 15 años escuchando a Edgar hablar despectivamente de sus amigos y colegas. 15 años creyendo que hacía lo correcto al someterse a sus decisiones. 15 años viviendo en un mundo de escasez y austeridad inventado por él. Pero ya no. Ahora sabía la verdad, o al menos parte de ella, e iba a descubrir el resto, y decidir qué hacer a continuación. Pero primero tenía que asegurarse de que no se trataba de un mal sueño, un error, un malentendido, que la mujer que había visto con Edgar era realmente su amante, no una pariente o colega, que no era ella quien se había equivocado. Levantándose del sofá, Lidia se dirigió al dormitorio. Del cuarto de baño llegaba el sonido del agua. Edgar se estaba duchando. Su chaqueta estaba colgada en el respaldo de una silla. Con manos temblorosas, Lidia comprobó los bolsillos. Una cartera, un manojo de llaves, algunos recibos y un teléfono. El mismo que había utilizado para llamar al taxi. Lidia cogió el teléfono y se quedó helada. Edgar siempre ponía una contraseña en sus dispositivos. Por seguridad, había dicho. Pero ahora mismo la pantalla del teléfono brillaba, mostrando los últimos mensajes. Al parecer, Edgar se había olvidado de bloquearlo. El último mensaje era de un contacto guardado como B. Solo 3 palabras. Ya te echo de menos. Besos. Con un dedo tembloroso, Lidia abrió la correspondencia y se quedó helada mirando la foto de la misma rubia conduciendo un BMW negro. El pie de foto. Primeros selfies con la nueva niña. El mejor regalo del mejor hombre. Te quiero. El agua se cerró en el baño. Lidia guardó rápidamente el teléfono en el bolsillo de la chaqueta y volvió a la cama. Cuando Edgar entró en el dormitorio, ella ya estaba tumbada bajo las sábanas, fingiendo estar dormida. Con los párpados cerrados, vio cómo su marido comprobaba su teléfono, fruncía el ceño al mirar la pantalla desbloqueada y luego tecleaba algo rápidamente. Un mensaje de respuesta ¿Q? Edgar apagó la luz y se tumbó a su lado. Lidia no se movió, aunque sentía su presencia en cada célula de su cuerpo. El hombre con el que había vivido tantos años le parecía ahora un completo desconocido. «Estás despierta», dijo de pronto. «Ya lo veo». Lidia abrió los ojos. Pensando. «¿En qué?» «En varias cosas», respondió vagamente. «En la vida, en las decisiones que tomamos, sobre nosotros». Edgar se puso tenso. ¿Es un indicio de algo? Solo son pensamientos. Lidia le dio la espalda. «Buenas noches, Edgar». «Buenas noches», dijo tras una pausa. Lidia se quedó despierta, escuchando cómo la respiración de su marido se calmaba poco a poco. ¿Qué haría ahora? ¿Enfrentarse? ¿Vigilar? ¿Silencio? De una cosa estaba segura. Su vida nunca volvería a ser la misma. Jamás. El fin de semana siguiente a aquel nefasto viernes había sido para Lidia una interminable mascarada de fingimiento. Preparaba el desayuno, hablaba de los deberes con Nora, sonreía a Edgar, sin dejar de sentirse como una actriz en una obra de teatro surrealista. «Hoy llegaré tarde», anunció Edgar el domingo durante el desayuno. Una llamada con clientes de Vancouver. «¿Domingo?» Lidia no pudo resistirse. «Los negocios no duermen», le cortó su marido. «Y cuanto antes te des cuenta, mejor para ti». La miró con extrañeza, como calibrando su reacción. En el pasado, Lidia se habría limitado a asentir y seguir a lo suyo, pero esta noche no. «¿Y nuestra cena familiar?», preguntó. «Nora y yo íbamos a hacer lasaña». Edgar frunció el ceño. «¿Lasaña?
¿Desde cuándo tenemos dinero para esos excesos? Beatriz me dio la receta de la versión frugal, mintió Lidia. Solo los ingredientes básicos. Beatriz otra vez, murmuró Edgar. La próxima vez, Lidia. El trabajo no espera. La puerta principal se cerró de golpe, dejando a Lidia sola en la cocina. Entonces Nora apareció de su habitación con los auriculares colgados del cuello. ¿Se ha ido ya papá?, preguntó, asomándose a la nevera. Sí, asintió Lidia. Trabajo. ¿El domingo? Nora puso los ojos en blanco. Menos mal que no eres tan adicta al trabajo. Lidia sonrió débilmente. ¿Qué haces hoy? Voy a casa de Jessie. Nora sacó un yogur de la nevera. Vamos a estudiar para un examen de química. ¿Os importa? Claro que no, dudó Lidia, y luego añadió. ¿A qué hora volverás? No lo sé, quizá para cenar. Nora se encogió de hombros. ¿Por qué? Por nada, solo preguntaba. Lidia miró a su hija. El piso vacío podría haber sido la oportunidad perfecta para lo que pensaba hacer. Sin embargo, era necesario asegurarse de que Edgar se había ido de verdad y no regresaría de improviso. Después de esperar media hora, Lidia se puso una chaqueta ligera y salió de casa. Su Ford beige seguía aparcado en su lugar habitual de la entrada. ¡Qué extraño! Si Edgar se había ido a trabajar, ¿por qué no se había llevado el coche? La respuesta era obvia. No está en el trabajo. Está con ella. Lidia volvió a entrar en el piso y se quedó un momento indecisa. La duda y el miedo luchaban en su interior con una rabia creciente. 15 años de mentiras, 15 años de humillaciones, 15 años negándose todo, desde pequeños placeres hasta oportunidades profesionales. Dirigiéndose con decisión al dormitorio, Lidia abrió el armario de su marido. Trajes pulcramente colgados, camisas planchadas, corbatas dobladas por colores, el orden perfecto que Edgar siempre exigía de las cosas. Revisó metódicamente todos los bolsillos, pero no encontró nada de interés, ni recibos, ni papeles, ni llaves. Se acercó a la cómoda y sacó el cajón superior. Calcetines, ropa interior, camisetas blancas, todo doblado con pedante pulcritud. En el segundo cajón, la misma imagen. Pero en el tercero, bajo una pila de jerseys, buscó a tientas algo sólido. Una llave, una pequeña llave de plata que nunca había visto antes. Metiéndose la llave en el bolsillo, Lidia siguió buscando. En la mesilla de noche, junto a la cama, encontró una pila de facturas de servicios públicos, todas pagadas, pero con importes sospechosamente bajos. ¿Habría falsificado Edgar también estos documentos para ocultarle el verdadero coste de sus vidas? El despacho de Edgar siempre había sido una zona prohibida para ella. Hay documentos importantes ahí, había dicho. Archivos de seguros, información confidencial, no toques nada. Ahora, de pie frente a la puerta cerrada, Lidia sentía una extraña mezcla de miedo y determinación. ¿Y si Edgar había instalado una cámara? ¿Y si descubría que ella había quebrantado su prohibición? ¿Y si sigues viviendo una mentira? Preguntó una voz interior. La puerta estaba abierta. Al entrar, Lidia miró a su alrededor. Una pequeña habitación con un escritorio, un ordenador, una estantería y una caja fuerte en un rincón. La caja fuerte. Probablemente era para la que había encontrado la llave en la cómoda. Acercándose, estudió el ojo de la cerradura. La llave encajaba perfectamente. Con un ligero clic, la puerta de la caja fuerte se abrió y Lidia se quedó paralizada, mirando el contenido. Montones de documentos atados con gomas elásticas, un talonario de cheques, el mismo, de cuero, con relieve dorado, un pendrive y una fotografía enmarcada de Edgar y la rubia frente al océano, ambos sonriendo, con el brazo de él alrededor de la cintura de ella. Lo primero que cogió Lidia fue el talonario. Al abrirlo, vio el logotipo del First National Bank, no el de la cuenta familiar. Al hojear los talones, sintió que la habitación empezaba a dar vueltas.
Las cantidades que Edgar había escrito eran astronómicas: 10.000 por el juego de comedor, 14.000 para Aeroflot, 2 billetes a París, 7.000 para Tiffany & Company y el último cheque, extendido el viernes, 175.000, concesionario de automóviles BMW. Dejando a un lado el talonario, Lidia cogió la primera pila de documentos. Eran recibos de alquiler, 24.000 al mes por un piso en un lujoso barrio de Toronto. El inquilino se llamaba Edgar Maverick. La segunda pila contenía extractos bancarios. Edgar no solo tenía una cuenta separada, tenía una cuenta con un saldo multimillonario. El recibo más reciente era un bono de $480.000 de Mountain Star Insurance. Mountain Star. Lidia frunció el ceño. Edgar siempre había dicho que trabajaba para Tower Insurance, una pequeña compañía de seguros. ¿En qué más le había mentido? El tercer montón resultó ser el más interesante. Se trataba de un nombramiento como director regional de Mountain Star Insurance, con un sueldo anual de $600.000 y un generoso paquete de prestaciones. Los documentos estaban fechados 4 años antes. 4 años. 4 años en los que Edgar había ocupado un alto cargo en una importante compañía de seguros, ganando un sueldo fabuloso, y todo ello obligándola a ahorrar dinero en todo, desde la compra hasta la ropa para su hija. Lo último que se llevó fue un pendrive. No lo dudó mucho. Edgar podía volver en cualquier momento y no quería arriesgarse a que la pillaran con las manos en la masa. Encendió rápidamente el ordenador de su marido e introdujo la memoria en el puerto USB. En el pendrive había varias carpetas de documentos comerciales, pero una en particular le llamó la atención: Veronique. Al abrirla, Lidia vio docenas de fotos. Edgar y la rubia en distintos lugares, en la playa, en restaurantes, en lujosos interiores. A juzgar por las fechas de las fotos, su relación duró realmente al menos 3 años. La misma carpeta contenía escaneados los documentos de un piso en un barrio de lujo, registrado a nombre de Veronique Palmer, y un contrato de trabajo en Mountain Star Insurance como gestor de cuentas junior. La fecha de contratación es de hace 3 años, justo después de que empezara su romance. Lidia estaba tan absorta estudiando los documentos que no oyó de inmediato el ruido de la puerta principal al abrirse. No fue hasta que sonaron pasos en el pasillo cuando se dio cuenta de que alguien había llegado a casa. A la velocidad del rayo, apagó el ordenador, sacó el pendrive y se lo metió en el bolsillo. A continuación, volvió a meter los documentos en la caja fuerte, la cerró y dejó la llave sobre la mesa. Apenas había llegado a la cocina cuando Nora entró en el piso. «¿Mamá? ¿Estás en casa?», gritó su hija. «En la cocina», respondió Lidia tratando de mantener la normalidad en su voz. «Creía que estarías en casa de Jessie hasta esta noche. Su madre ha decidido de repente ir a casa de su abuela». Apareció Nora en la puerta de la cocina. «Estás pálida. ¿Va todo bien?». «Solo cansada», intentó sonreír Lidia. «¿Y la cena?». «Estaba a punto de cocinar algo. ¿Por qué no pedimos una pizza?». Nora lo sugirió. «Tengo algo de dinero de mi trabajo a tiempo parcial en la tienda». Cualquier otro día, Lidia habría dicho que no, que era demasiado caro y que Edgar no lo aprobaría. Hoy se ha limitado a asentir. «Es una gran idea. Llama, pide lo que quieras». Mientras Nora pedía la pizza, Lidia intentaba digerir todo lo que había aprendido. Su marido no solo era un mentiroso y un tramposo, era un rico mentiroso y tramposo que había mantenido deliberadamente a la familia en una pobreza artificial. ¿Para qué? Para controlarlos, para poder gastar dinero en su amante, o tenía algún otro plan más siniestro. Al recordar la frase que había oído en el concesionario de coches, transferencia de activos, Lidia sintió un escalofrío. ¿Y si Edgar se estaba preparando no solo para marcharse, sino para liquidarla? Dejarla en la miseria. «La pizza estará aquí dentro de 40 minutos», anunció Nora al entrar en la cocina.
¿Qué hacemos hasta que llegue? ¿Por qué no hablamos?, sugirió Lidia. Hacía tanto tiempo que no pasábamos tiempo juntas. Nora levantó las cejas, sorprendida. ¿De qué quieres hablar? De cualquier cosa. Lidia se encogió de hombros. Del colegio, de tus amigos, del futuro. ¿Quieres café? Tomemos un té. Nora se sentó a la mesa. Hablando del futuro. He estado pensando en la universidad. Hablaron durante más de una hora. De los sueños de Nora de ser química, de su miedo a no entrar en una buena universidad, de los problemas de la adolescencia con sus amigas. Lidia escuchó a su hija y pensó en todo lo que se había perdido a lo largo de los años por dejar que Edgar se interpusiera entre ellas. Después de comer, Nora se retiró a su habitación, a estudiar para un examen, y Lidia volvió a su investigación. Tenía que averiguar más cosas sobre Veronique Palmer. Abriendo su portátil, tecleó el nombre de la amante de su marido en un buscador. No había muchos resultados, pero Lidia encontró un perfil de LinkedIn que confirmaba que Veronique trabajaba en Mountain Star Insurance. También había fotos de Instagram. La cuenta era pública y Lidia pudo ver la lujosa vida de la joven. Restaurantes caros, complejos turísticos exóticos, ropa de lujo y ninguna foto con Edgar. Se estaba escondiendo bien. El perfil de Facebook de Veronique indicaba que tenía 29 años y era de Montreal. Al parecer, se mudó a Toronto hace 4 años. Por la misma época, Edgar fue ascendido a director regional. ¿Coincidencia? Siguiendo con su búsqueda, Lidia encontró un artículo en la revista corporativa Mountain Star. Una foto de Edgar rodeado de colegas con el siguiente pie de foto. El director regional Edgar Maverick con el equipo de ventas. Entre las caras sonrientes, Lidia reconoció inmediatamente a Veronique. El artículo trataba de las cifras récord de ventas y los enfoques innovadores que Edgar había aplicado. La fecha de publicación era de hacía 3 años. Al mirar de cerca la fotografía, Lidia se dio cuenta de algo más. La mano de Edgar en la cintura de Veronique. Un gesto descuidado que podría haber parecido amistoso, pero que, en el contexto de lo que ahora sabía, parecía una clara señal de su intimidad. El sonido de un mensaje entrante interrumpió sus cavilaciones. El smartphone de Lidia le avisaba de un nuevo correo electrónico. Al abrir el correo, vio una notificación automática del servicio de entrega. Su pedido MO 24601 H ha sido enviado a la dirección. La dirección no le resultaba familiar. Un barrio de lujo de Toronto mencionado en los documentos de la caja fuerte. Lidia frunció el ceño. Ella no había pedido nada. Obviamente había habido un error y la carta no era para ella. Pero, ¿por qué había llegado a su dirección? Al comprobar los datos, se quedó helada. El pedido se había hecho a nombre de Edgar Maverick, con su correo electrónico como contacto. Y el contenido del pedido era un anillo de diamantes valorado en $38,000. Un anillo. ¿Para Veronique? ¿O se trataba de otro regalo caro? Al mirar la pantalla del teléfono, Lidia se dio cuenta de que le temblaban las manos. Esto era demasiado. Demasiadas mentiras, demasiada traición. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? El sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal la hizo estremecerse. Cerró rápidamente todas las pestañas del navegador, apagó el portátil y respiró hondo, tratando de calmarse. Edgar entró en la cocina con aire contrariado. ¿Huele a pizza? Nora y yo hemos pedido para comer, contestó Lidia, intentando hablar en un tono de voz normal. ¿Quieres un trozo? Queda un poco. Ya sabes lo que opino de gastar dinero en comida rápida, siseó Edgar, sobre todo cuando la nevera está llena. Apenas hay nada, replicó Lidia. Mañana iba a hacer la compra. Y gastarme la mitad del sueldo en cosas, resopló. He visto el recibo del supermercado de la última vez. ¿Manzanas ecológicas? ¿En serio? ¿La mitad de tu sueldo? Pensó Lidia. Todo nuestro presupuesto mensual para comida es menos del 1% de lo que ganas. Estaban de oferta, dijo en voz alta.
Y a Nora le encantan las manzanas. Le puede gustar el caviar, le cortó Edgar. Eso no significa que vayamos a comprarlo. Hablando de compras, ¿has visto mi llave de la caja fuerte? Lidia sintió que el corazón le daba un vuelco. La llave. Se había olvidado de guardarla en la cómoda. No, mintió. ¿Dónde sueles guardarla? En la cómoda, debajo de los jerseys. Edgar la miró atentamente. No habrás tocado mis cosas, ¿verdad? ¿Por qué iba a hacerlo? Lidia forzó una sonrisa. Quizá las pusiste en otro sitio, o te lo dejaste en el trabajo. Edgar frunció aún más el ceño. Nunca me la dejo en el trabajo. Es una llave importante, Lidia. En esa caja fuerte están nuestros documentos, nuestras pólizas de seguro, nuestros contratos. Si te la has llevado. No he cogido tu llave, dijo ella con firmeza. Quizá deberías buscar más. Edgar le dirigió una mirada larga y suspicaz, y luego salió de la cocina. Lidia pudo oír cómo revolvía las cosas en el dormitorio, sacando cajones, murmurando algo. Solo tenía unos minutos para plantar discretamente la llave. Cogió una taza limpia y se dirigió al dormitorio como si fuera a beber agua en el baño. Al pasar por delante de la cómoda, vio que Edgar estaba de espaldas a ella, comprobando los bolsillos de la chaqueta del armario. Con un rápido movimiento, sacó una llave del bolsillo y la tiró al suelo junto a la cómoda. «¿Qué es esto?», preguntó, fingiendo que acababa de fijarse en la llave. «¿No es lo que buscas?». Edgar se dio la vuelta y, al ver la llave, la recogió rápidamente. «¿Dónde la has encontrado?». «Aquí, en el suelo», se encogió de hombros Lidia. «¿Quizás se te cayó al recoger la ropa?». Edgar apretó la llave en el puño con los ojos entrecerrados. «Qué raro. A mí nunca se me caen las cosas. Hay una primera vez para todo», comentó Lidia, pasando junto a él y entrando en el cuarto de baño. «Me alegro de que lo hayas encontrado». Cerró la puerta tras de sí, se apoyó en ella y respiró hondo. Estaba cerca, demasiado cerca. Si Edgar descubría que ella había estado revisando sus archivos, que sabía de su doble vida, ¿qué haría? Lidia miró su reflejo en el espejo. Cara pálida, ojeras, una expresión congelada de miedo. ¿Cuándo se había convertido en esta mujer asustada? ¿Y cuánto tiempo más iba a seguir así? «Basta», dijo mentalmente a su reflejo. 15 años de miedo son más que suficientes. De vuelta en la cocina, encontró a Edgar rebuscando en la nevera. «Tienes razón», dijo sin volverse. «Aquí no hay casi nada. Tendrás que ir a hacer la compra mañana». «En realidad, mañana trabajo», le recordó Lidia. «Doble turno, ¿recuerdas?». «Ah, claro», cerró el frigorífico. «Pues entonces, pasado mañana. Mientras tanto, tendrás que tener paciencia. Por cierto, mañana me voy». «¿Te vas?», preguntó Lidia, aunque ya sabía la respuesta. «A Ottawa, a una conferencia de seguros. 3 días». «3 días», repitió. «¿Y me lo dices ahora?». Edgar se sacudió el hombro. «Me he enterado hoy. El jefe me ha pedido que sustituya a un colega. No se puede evitar. Trabajo». Lidia lo miró en silencio. Jefe, colega, conferencia, mentiras, mentiras, mentiras. Y ahora sabía la verdad. Por supuesto que no habría conferencia. Habría 3 días con Veronique, probablemente en ese mismo piso alquilado, y un anillo de $38,000. «De acuerdo», dijo por fin. «Buen viaje». «Últimamente estás muy rara», dijo Edgar mirándola atentamente. «¿Qué te pasa?». «Nada», se encogió de hombros Lidia. «Estoy cansada. Demasiado trabajo, poco dinero, la historia de siempre». «Si hubieras tenido una educación mejor», empezó Edgar. «Ahora podrías ser médico en vez de enfermera», terminó Lidia por él. «Y tendríamos dinero, y no habríamos tenido que ahorrar para todo. He oído eso muchas veces, Edgar». «Entonces, ¿por qué no lo has aprendido todavía?», negó con la cabeza. «Muy bien, tengo que recoger mis cosas. Y por cierto, nada de pizza mientras esté fuera, ¿vale? Hazla con lo que tengas».
Con estas palabras salió de la cocina, dejando a Lidia sola con sus amargos pensamientos. Me pregunto cuánto costará la habitación de ese hotel donde se alojará con Veronique. ¿Cuánto costará la cena que compartirán? ¿Champán? ¿Flores? Nada de pizza, dijo el hombre que acababa de gastarse 175.000 en un coche para su amante. Y estaba a punto de gastarse otros 38.000 en un anillo. Lidia apretó los puños. No, esto no podía seguir así. Era hora de actuar. Pero primero necesitaba un plan. Y ayuda. Lidia acompañó a Edgar hasta la puerta y le dio un seco beso de despedida. En 15 años de matrimonio había sido su despedida habitual, formal, sin emociones, como un apretón de manos entre socios comerciales. Ahora, sabiendo la verdad, apenas se contuvo de limpiarse los labios con el dorso de la mano. No te olvides de comprobar el contador del gas, le recordó Edgar, echándose el bolso al hombro. Y asegúrate de que Nora no se quede fuera hasta muy tarde. La última vez la factura de la luz fue desorbitada. Por supuesto, asintió Lidia con la misma sonrisa falsa que había llevado durante años. Se asomó a la ventana y vio cómo el taxi se llevaba a Edgar, no a la conferencia de Ottawa, sino a casa de Veronique, a su vida secreta de lujo y engaño. Mientras esperaba a que el coche desapareciera al doblar la esquina, Lidia exhaló. 3 días. Tenía 3 días para decidir qué hacer a continuación. ¿Se ha ido ya papá? Nora se asomó al salón, envuelta en su bata. Era lunes por la mañana temprano y tenía que prepararse para ir pronto al colegio. Sí, ahora mismo. Se volvió Lidia hacia su hija, intentando mantener la normalidad en su voz. ¿Quieres tortitas para desayunar? ¿De verdad? Nora enarcó las cejas. ¿Panqueques un lunes? Lidia se encogió de hombros. ¿Por qué no? Hoy tengo turno de día, hay tiempo de sobra. De camino al hospital, Lidia trazó mentalmente un plan de acción. Necesitaba consejo, no solo apoyo emocional, sino ayuda práctica. Y sabía por dónde empezar. Beatrice, tengo que hablar contigo, dijo Lidia nada más entrar en la planta. Su amiga, que estaba rellenando un historial en el puesto de enfermeras, levantó la vista. ¿Es grave? Parece que se ha muerto alguien. Aquí no, Lidia negó con la cabeza. ¿En la comida? Beatriz asintió con la cabeza, mirándola ansiosa. Por supuesto. ¿Va todo bien? No, respondió Lidia con sinceridad, pero pronto lo estará. La mañana transcurrió con el ajetreo habitual, pacientes, procedimientos, papeleo. Lidia se movía como con el piloto automático, haciéndolo de siempre, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensó en los 15 años de matrimonio, tratando de averiguar exactamente cuándo Edgar había empezado su juego. ¿Siempre había sido así o algo le había cambiado? Y lo que era más importante, ¿por qué no solo la había engañado, sino que deliberadamente la había mantenido a ella y a Nora en la pobreza? Lidia, el almuerzo. La voz de Beatriz la sacó de su ensoñación. Vamos, prometiste contarme qué está pasando. Estaban sentadas en el rincón más alejado de la cafetería del hospital, con bandejas de platos humeantes de pasta de aspecto dudoso. Escúpelo, dijo Beatriz, echando azúcar a su café. ¿Qué te pasa? Lidia respiró hondo y empezó a hablar. Lo contó todo. El encuentro fortuito en el concesionario de coches, los documentos que había encontrado, la doble vida de Edgar. Beatriz escuchó sin interrumpir, solo de vez en cuando moviendo la cabeza o silbando ante detalles particularmente chocantes. Y ahora no sé qué hacer, terminó Lidia. Se ha ido 3 días y tengo tiempo para pensar, pero estoy confundida. ¡Qué cabrón!, dijo Beatriz, reclinándose en la silla. ¿Haciéndote pasar hambre durante 15 años con millones en tu cuenta bancaria? Y todo el tiempo comprando lujosos regalos para su amante. Siento decirte esto, pero tu marido es un auténtico monstruo. Lidia asintió. Lo sé. ¿Pero qué se supone que debo hacer? ¿Divorciarme? ¿Y Nora? Estamos luchando por llegar a fin de mes. Para.
Beatriz levantó la mano. Acabas de decirme que tu marido es millonario. Si te divorcias de él, obtendrás la mitad de todo lo que posee, y pensión alimenticia para Nora. Si puedo demostrar que todo le pertenece, rebatió Lidia. Seguro que Edgar lo ocultó bien. ¿No te das cuenta de lo pensativo? Necesitas un abogado, dijo Beatriz con firmeza. Y conozco a uno estupendo. Martha Reed, que está especializada en este tipo de cosas, cuando uno de los cónyuges oculta bienes. No puedo permitirme un buen abogado, suspiró Lidia. Apenas tengo para comer. Su primera consulta es gratuita. Beatriz sacó el teléfono y marcó algo rápidamente. Y le gustarás. Le gustan los casos en los que puedes castigar a sinvergüenzas que ocultan dinero a sus esposas. El teléfono de Beatriz zumbó, anunciando un nuevo mensaje. Genial. Puede verte mañana a las 6 de la tarde, después de tu turno. ¿Ya le has mandado un mensaje?, se maravilló Lidia. Por supuesto. Beatriz se encogió de hombros. Mientras te lo piensas, tu maridito puede empezar a transferir bienes. No hay tiempo, Lidia. Gracias. Lidia apretó la mano de su amiga agradecida. No sé qué haría sin ti. Sentarme a sufrir, probablemente, dijo Beatriz con una risita. Hablando de sufrir, necesitas a alguien con quien hablar, no solo sobre los aspectos prácticos, sino también sobre sentimientos. 15 años de matrimonio no es ninguna broma. Va a ser duro para ti. Te tengo a ti, sonrió Lidia. Siempre estoy aquí para ti, asintió Beatriz. Pero creo que te vendría bien alguien que haya pasado por algo así. Y tengo a la candidata perfecta. ¿Quién? Ted Bryson, el nuevo anestesista del quirófano 3. Su mujer huyó con su consejero matrimonial hace 2 años con los ahorros de toda su vida. Había pasado por un infierno, pero había salido adelante. Lidia frunció el ceño. No estoy segura de estar preparada para hablar de mis problemas con un desconocido. No es un desconocido, objetó Beatriz. Lleva 6 meses trabajando en nuestro hospital, y es un gran tipo. Créeme, hablar con él te ayudará a ver la luz al final del túnel. Lidia asintió insegura. Vale, si tengo ocasión, hablaré con él. Habrá una oportunidad esta noche, sonrió Beatriz. Le he invitado a cenar, a mi casa, y a ti también. ¿Qué? Lidia casi se atraganta con el café. No puedes. Puedo y lo he hecho. Beatriz parecía satisfecha de sí misma. A las 7 de la tarde en mi casa, sin excusas. Después del trabajo, Lidia telefoneó a Nora diciéndole que llegaría tarde. A su hija no pareció importarle. Tenía planes para salir una noche con sus compañeras de clase. No se lo digas a papá, pidió Nora. No me deja ir al café entre semana. Papá está en Ottawa, le recordó Lidia. Y no se lo diré. Pásalo bien. Y no te quedes fuera más allá de las 9. El piso de Beatriz la recibió con el calor y el aroma de algo horneado. Lidia arrastraba torpemente los pies cuando su casera abrió la puerta. «Hola, pasa. Ted está aquí». Un hombre alto, de unos 45 años, estaba sentado en el salón con un vaso de vino. Al ver a Lidia, se levantó de inmediato y le tendió la mano. «Ted Bryson, es un placer conocerla. Beatriz me ha hablado mucho de usted». Lidia Maverick le estrechó la mano. «Solo cosas buenas, espero». «Excepcionalmente», sonrió Ted. «Dice que eres la mejor enfermera de la sala». «Está exagerando». Lidia bajó los ojos, avergonzada. «No exagero», dijo Beatriz, tendiéndole un vaso de vino. «Ahora siéntate y relájate. La cena estará lista en 20 minutos». Beatriz desapareció en la cocina, dejándolas solas. Hubo una pausa incómoda. «Ahora», empezó Ted. «Beatriz dijo que estabas pasando por un momento difícil». Lidia suspiró. «Se podría decir que sí, y he oído que ya has pasado por algo así antes». «Oh, sí», sonrió irónicamente. La clásica historia de una esposa que se marcha por otro hombre, llevándose todo lo que puede cargar. Pero no era de eso de lo que quería hablar. ¿Sobre qué? De lo que viene después.
Ted la miró directamente a los ojos. De la libertad. ¿La libertad? Exacto, asintió. Cuando Helen se fue, pensé que mi vida había terminado. Llevábamos juntos 8 años y no sabía cómo seguir. Y luego, poco a poco, empecé a notar que respiraba con más libertad, que podía tomar decisiones sin mirarla, que podía ser yo mismo. Lidia pensó un momento. Libertad. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió libre? ¿Cuándo fue la última vez que había tomado una decisión sin pensar en lo que diría Edgar? Beatriz dijo que tu marido lo controlaba todo, continuó Ted. El dinero, el tiempo, incluso lo que comías. Sí, asintió Lidia. 15 años. Y durante todo ese tiempo llevó una doble vida con otra mujer, gastándose fabulosas sumas de dinero en ella. ¿Y cómo te sientes al respecto?, se preguntó Lidia. ¿Cómo se sentía ella? La respuesta llegó inesperadamente. Enfadada, dijo. Siento una rabia como nunca antes había sentido, no solo por la traición, por las mentiras, porque nos obligó a mi hija y a mí a escatimar en todo mientras él se daba la gran vida. Eso es bueno, asintió Ted. La ira es buena, mejor que la negación o la depresión. La ira te da energía para actuar. Tengo miedo, admitió Lidia. No sé qué va a pasar ahora. ¿Cómo mantendré a Nora si lo dejo? ¿Cómo viviremos? De una cosa estoy seguro, se adelantó Ted. No se pondrá peor de lo que está ahora. Confía en un hombre que ha pasado por ello. Lo peor ya ha pasado. Has aprendido la verdad. Todo es cuesta arriba a partir de aquí. ¿Y si gana? Lidia negó con la cabeza. ¿Y si esconde el dinero y nos deja sin nada? Entonces estarás exactamente donde estás ahora. Ted se encogió de hombros. Pero libres. Y créeme, eso vale cualquier dinero. Había tal convicción en sus ojos que Lidia sonrió. Eres muy optimista para ser un hombre que ha perdido todos sus ahorros. No todos, dijo Ted. He conservado mi amor propio, y eso no tiene precio. La cena fue fácil y relajada. Hablaron de trabajo, libros, viajes. Ted resultó ser un conversador interesante y con buen sentido del humor. Al final de la velada, Lidia pensó que por primera vez en mucho tiempo se sentía como una persona normal, no como una víctima acorralada. Te acompaño, le ofreció Ted cuando estaba a punto de marcharse. Se está haciendo tarde. No hace falta, Lidia negó con la cabeza. Cogeré un taxi. Entonces te acompaño al taxi, insistió. No hubo objeción. Hacía frío fuera. Caminaron en silencio, pero era el silencio cómodo de dos personas que no necesitaban llenar las pausas con charlas ociosas. ¿Sabes qué fue lo que más me ayudó?, preguntó Ted de repente. ¿Después de que Helen se fuera? La lista, sonrió. Hice una lista de todo lo que quería hacer, pero no podía por culpa de ella. ¿Dónde ir? ¿Qué probar? ¿Qué libros leer? Y empecé a tacharlos uno a uno. Fue liberador. Lidia lo pensó. Una lista de deseos. Tenía tantas cosas que Edgar pensaba que eran una pérdida de dinero o de tiempo. Un viaje al océano, un curso de español, una cena en un buen restaurante, un nuevo vestuario, un abono a la piscina. Gracias por el consejo, dijo sinceramente. Y por esta noche. Lo necesitaba de verdad. De nada. Ted paró un taxi que pasaba. Y, Lidia, si necesitas hablar o simplemente tomar un café, llámame cuando quieras. Le tendió la tarjeta. Lidia la cogió, sintiendo un extraño calor en el pecho. No era atracción, solo gratitud por su comprensión y apoyo. Lo haré, prometió subiendo al taxi. En casa la esperaba una nota de Nora. De vuelta a las 8, haciendo los deberes. Buenas noches, mamá. Lidia sonrió. Su hija siempre había sido responsable y merecía algo mejor que una vida de perpetua austeridad por culpa de las mentiras de su padre. Acomodándose en el salón con una taza de té, Lidia abrió su portátil y creó un nuevo documento. Mi lista de la libertad, lo llamó, y empezó a escribir. Todo lo que había soñado, todo lo que había pospuesto,
todo a lo que había renunciado en aras de unos ahorros imaginarios. Al final de la lista se sintió extrañamente aliviada, como si se hubiera quitado un peso de encima que arrastraba desde hacía años. A la mañana siguiente se levantó con la cabeza despejada y una decisión firme. Ya no sería una víctima, pasaría a la acción. Lo primero que hizo Lidia fue ir al banco, no al banco en el que Edgar y ella compartían cuenta, sino a otro banco al otro lado de la ciudad. «Me gustaría abrir una cuenta personal», le dijo al director, «solo a mi nombre». «Por supuesto», sonrió la mujer del mostrador. «¿Qué tipo de cuenta le interesa?» «Una normal y corriente, un lugar donde pueda guardar mi dinero separado del de mi marido». La gestora asintió comprensiva. «Muchas mujeres prefieren tener su propia cuenta. Es razonable». Media hora más tarde, Lidia tenía su propia tarjeta bancaria y una cuenta en la que había depositado todos sus modestos ahorros, $350. «Esto es solo el principio», se dijo al salir del banco. Solo el principio. La siguiente parada fue el hospital. Subiendo a la tercera planta, Lidia entró sin vacilar en el despacho del médico jefe. «¿Lidia?» El doctor Clayton la miró sorprendido por encima de sus gafas. «¿Le ocurre algo?» «Me preguntaba por la posibilidad de un ascenso», dijo ella sin rodeos. «Llevo 15 años trabajando aquí, tengo todas las certificaciones y aptitudes necesarias. Quiero el puesto de enfermera jefe». El doctor Clayton se reclinó en su silla. «Qué inesperado. Siempre has rechazado los ascensos». «He cambiado de opinión», dijo Lidia con firmeza, «y estoy dispuesta a trabajar por el puesto». «Bueno», dudó. «Tenemos una vacante en el servicio de cardiología, pero la competencia es alta. Soy la mejor». Las palabras salieron solas, y Lidia se sorprendió de su propia confianza. «Y lo sabes». El doctor Clayton sonrió. «Lo sé. De acuerdo, te incluiré en la lista de candidatos. La entrevista es dentro de una semana». «Gracias», asintió Lidia y salió del despacho, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Nunca había sonado tan segura de sí misma. Y se sentía bien. Esa tarde, a las 6 en punto, se sentó en el despacho de Martha Reed, una mujer bajita y enérgica, con un corte de pelo corto y una mirada penetrante. Ahora, Martha repasó las notas que había tomado durante el relato de Lidia. 15 años de matrimonio, hija en común, disparidad total de ingresos, bienes ocultos, amante, un caso clásico y muy prometedor. ¿Prometedor?, intervino Lidia. «En términos de divorcio», asintió Martha. «En Canadá, los tribunales son muy estrictos en cuanto a la ocultación de bienes en la división de la propiedad. Si podemos demostrar que tu marido ocultó deliberadamente su situación económica, podrías conseguir no solo la mitad, sino mucho más». «Pero, ¿cómo podemos demostrarlo?», preguntó Lidia. «No tengo acceso a sus documentos». «Hay muchas maneras». Martha golpeó la mesa con el bolígrafo. «Primero necesitamos todas las pruebas que tiene. ¿Has mencionado las fotos del pendrive?» «Sí», asintió Lidia. «Pero está en su caja fuerte». «¿Puedes volver a acceder a él?». Lidia pensó. «Tal vez. Cuando no está, la llave suele estar en el cajón de su cómoda, pero es arriesgado». «Todo en la vida es arriesgado», se encogió de hombros Martha. «Pero a veces el riesgo está justificado. Necesitamos pruebas de su doble vida, fotografías, documentos, declaraciones, cualquier cosa que demuestre que te ocultó la verdad deliberadamente». «Lo intentaré», asintió Lidia. «¿Y qué más?». «Necesitamos un testigo que pueda corroborar su relación con esa mujer, como se llame. Veronique Palmer». «Exacto. Alguien que los haya visto juntos, que sepa de su relación. Un colega, un amigo, cualquiera». Lidia pensó. Podría tratar de encontrar a alguien en su empresa. Mountain Star Insurance. Quizá a través de las redes sociales. «Genial», Martha tomó nota. «Una última cosa. Tienes que documentar tu estilo de vida.
Fotos del piso, facturas, cualquier cosa que muestre lo modestamente que ha vivido a lo largo de los años, contrastará con su vida secreta. Entiendo, asintió Lidia. Pero, ¿y Nora? ¿Cómo se lo cuentas todo? ¿Qué edad tiene? 16. Edad suficiente para entender la verdad, dijo Martha en voz baja. Pero te aconsejo que esperes a tener un plan de acción firme. A los niños no les gusta la incertidumbre. De acuerdo, aceptó Lidia. ¿Y cuánto costará? ¿Tus servicios? Suelo cobrar $200 la hora, dijo Martha. Pero en casos como este, a veces acepto pagar por resultado. Un porcentaje de la cantidad que recuperemos. ¿De verdad? Lidia no daba crédito a lo que oía. ¿De verdad?, sonrió Martha. Sobre todo si el caso es interesante. Y el tuyo es muy interesante. Me encanta castigar a los hombres que se creen más listos que los demás. Al salir del despacho de la abogada, Lidia se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez desde que había visto a Edgar en el concesionario, tenía un plan. Y aliados. De camino a casa sonó su teléfono. Era Ted. Hola, dijo. Espero no interrumpir. Solo quería saber cómo había ido la reunión con el abogado. Genial. Lidia no pudo evitar sonreír. Aceptó llevar mi caso, y parecía gustarle la idea de castigar a Edgar. Me alegra oírlo. Sonó realmente aliviado. ¿Así que ya te has decidido? Sí, dijo Lidia con firmeza. No volveré a vivir una mentira. 15 años son suficientes. Estoy orgulloso de ti, dijo Ted con sencillez. Sé que es duro, pero lo superarás. Gracias. Lidia sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por tu apoyo, por comprenderme, por ayudarme a encontrar mi fuerza. Siempre fue tu fuerza, Lidia, dijo Ted suavemente. Simplemente te olvidaste de ellos, y ahora lo recuerdas. Y eso es maravilloso. Sí, asintió ella. Es maravilloso. Al colgar el teléfono, Lidia miró por la ventanilla del taxi. La ciudad brillaba con las luces del atardecer, llena de posibilidades y nuevos comienzos, y en algún lugar, entre esas luces, estaba su nueva vida, una vida sin mentiras, sin miedo, sin culpa constante. Me merezco esto, pensó Lidia. Nora y yo nos merecemos algo mejor. En casa, sorprendió a su hija haciendo los deberes. Nora estaba sentada en la mesa de la cocina, rodeada de libros de texto y apuntes. «Hola». Lidia besó a su hija en la parte superior de la cabeza. «¿Qué tal el día?» «Bien». Nora levantó la vista de su cuaderno. «¿Y a ti?» «Bien», sonrió Lidia. «Muy bien». Al ver a su hija reclinada sobre sus libros de texto, Lidia pensó en lo que le esperaba. Una conversación difícil, el divorcio, quizá una mudanza, pero también libertad, oportunidad, honestidad. «Superaremos esto», le prometió mentalmente a su hija. «Tendremos una vida mejor de la que nunca hemos tenido». Esa noche, Lidia durmió plácidamente, sin pesadillas ni despertares. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de su propio destino. Y era una sensación increíble. El último día antes del regreso de Edgar pasó volando para Lidia en febriles preparativos. Hizo copias de todos los documentos que pudo encontrar, fotografió el contenido de la caja fuerte y obtuvo impresiones de los extractos bancarios. Martha Reed estaba impresionada con la cantidad de pruebas que había reunido. «Excelente», dijo la abogada durante su breve reunión. «Con este material podemos empezar el juicio. ¿Cuándo piensa notificar el divorcio a su marido?» Lidia se lo pensó un momento. Había pensado muchas cosas en los últimos días, había sopesado todas las opciones, y la decisión llegó inesperadamente. «En nuestro aniversario», dijo con firmeza. «Dentro de 15 días cumpliremos 15 años de casados. Creo que sería simbólico». «Dramático», sonrió Martha, «pero comprensible. Pero no tardes demasiado. Cuanto antes presentemos los papeles, mejor». Edgar regresó de la conferencia muy animado. Incluso trajo recuerdos para Lidia y Nora.
imanes con vistas de Ottawa y una caja de galletas de arce canadienses. Más baratas que en el supermercado, guiñó un ojo entregándole la caja a Nora. Directamente de fábrica. Lidia lo observó, tratando de no traicionar sus sentimientos. Me pregunto de dónde habrán salido realmente estos recuerdos. ¿Y había tenido tiempo de declararse a Veronique? ¿Lleva ya un anillo de $38,000? ¿Qué tal la conferencia?, preguntó en tono neutro. Aburrida, como siempre, se encogió de hombros Edgar. Interminables presentaciones, charlas sobre reclamaciones de seguros, nada interesante. Y Ottawa, insistió Lidia. Es una ciudad bonita. No he tenido tiempo de verla, dijo Edgar. Todo el tiempo en salas de conferencias, pero parecía bonita. Una mentira tras otra. Lidia mentalmente marcó cada una. Todo entraría en su plan. Por cierto, dijo cuando Nora se hubo ido a su habitación. Quería hablar de nuestro aniversario. Edgar enarcó las cejas sorprendido. ¿De qué hay que hablar? 15 años, gran cosa. Exacto, asintió Lidia. 15 años es una gran cosa. Estaba pensando en organizar una pequeña cena de celebración. Invitar a tus padres, quizá a un par de amigos. Edgar frunció el ceño. Lidia, conoces muy bien nuestra situación económica. No podemos permitirnos ese tipo de gastos. Sacaré dinero de mis ahorros, dijo ella con calma. Y lo cocinaré todo yo, sin gastos innecesarios. Edgar la miró con suspicacia. ¿Por qué ese repentino interés por el aniversario? Antes no parecía importarte mucho. Antes no pensaba en muchas cosas, dijo Lidia con evasivas. Pero 15 años es mucho, ¿no te parece? De acuerdo, aceptó Edgar a regañadientes. Pero no lo hagas demasiado elegante, y no hace falta que invites a tus padres. Ya he llamado a tu madre, mintió Lidia. Estaba muy emocionada, dijo que seguro que vendrían. Edgar parecía molesto, pero no discutió. De acuerdo. Pero ten en cuenta que es idea tuya y corre de tu cuenta. Por supuesto, asintió Lidia. Comprendo. Las 2 semanas siguientes pasaron volando en los preparativos. Lidia llamó a los padres de Edgar, Harriet y George Maverick, a quienes ella y Nora no veían más que una vez al año. A su suegra le sorprendió la invitación, pero aceptó venir. 15 años es una fecha importante, dijo. A George y a mí nos encantaría venir. ¿Quieres que traigamos algo para la mesa? No, no, se apresuró a contestar Lidia. Lo cocinaré todo yo. Además de a los padres de Edgar, invitó a Beatrice y, tras dudarlo un poco, a Ted. Necesitaba testigos, personas que la apoyaran cuando por fin revelara la verdad. La víspera del gran día, Lidia habló con Nora. No de todo, todavía no era el momento, sino de las cosas más importantes. Cariño, comenzó, sentándose en el borde de la cama de su hija. Mañana es el aniversario de boda de papá y yo. 15 años. Lo recuerdo, asintió Nora. Le digo a Jessie que se quede con ella, para que podáis estar solas. No, negó Lidia con la cabeza. Al contrario, quiero que estés con nosotros. Voy a dar una cena. Vendrán los abuelos, Beatrice y su amigo Ted. ¿De verdad? Nora parecía desconcertada. Lo sabe papá. No suelen gustarle las visitas. Sí que le gustan, confirmó Lidia. Y quiero que sepas que mañana puede haber una conversación tensa. Entre papá y yo. ¿Ocurre algo? Nora se puso inmediatamente alerta. Lidia suspiró. Sí, cariño. Pero ahora mismo no estoy preparada para hablar de ello. Solo quiero que estés preparada para un cambio. ¿Qué tipo de cambios? Nora se sentó en la cama, mirando ansiosa a su madre. ¿Te vas a divorciar? Nora, Lidia cogió la mano de su hija. Te prometo que mañana por la noche te lo contaré todo, absolutamente todo, pero ahora necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Nora miró fijamente a los ojos de su madre durante un largo instante y luego asintió lentamente. De acuerdo, confío en ti.
Gracias. Lidia abrazó a su hija. Y recuerda, pase lo que pase, te quiero más que a nada en el mundo. La mañana del aniversario, Lidia se encontró con una sensación de extraña calma. Era como si todas las preocupaciones y dudas hubieran quedado atrás, y solo hubiera determinación por delante. Edgar se fue pronto a trabajar, prometiendo estar de vuelta a las 6 de la tarde, hora de la cena. Parecía irritado y tenso, como si estuviera anticipando algo. Lidia llevaba todo el día cocinando, asados, ensaladas, tarta de manzana. Había elegido deliberadamente platos que en su familia solían considerarse lujos navideños, aquellos que solo podían permitirse en ocasiones especiales debido a la supuesta economía. Beatriz llegó primero, una hora antes de la hora acordada, para ayudar con los preparativos. ¿Seguro que quieres hacer esto esta noche?, preguntó, mientras cortaba verduras para la ensalada. ¿Delante de todos? Por supuesto, asintió Lidia. Sus padres necesitan saber qué clase de hombre es realmente su hijo. Y Nora se merece la verdad. Has cambiado, dijo Beatriz mirando atentamente a su amiga. Te has vuelto más fuerte. Siempre he sido fuerte, sonrió Lidia. Es que lo he olvidado durante 15 años. A las 6:30 llegaron Harriet y George Maybrick, una pareja mayor con los mismos penetrantes ojos azules de Edgar. Parecían un poco rígidos. Su relación con su nuera siempre había sido formal. Lidia, querida, la abrazó Harriet. ¡Qué guapa estás! ¿Es un peinado nuevo? El de antes, sonrió Lidia. Es que estoy de buen humor. Y es una ocasión maravillosa, asintió George. 15 años de matrimonio no es ninguna broma. Harriet y yo acabamos de celebrar nuestros 45 años. Pero los primeros 15 fueron los más duros. Sí, dijo Lidia en voz baja. Muy difíciles. Ted llegó a las 6 en punto, con una botella de buen vino y un ramo de flores para la anfitriona. «Estás preciosa», susurró cuando Lidia abrió la puerta. «¿Estás lista?» «Tan lista como nunca lo estaré», asintió ella. A las 6:15, todos estaban sentados a la mesa. Todos menos Edgar. «¿Por qué no lo llamas?», sugirió Harriet mirando el reloj. «Puede que llegue tarde al trabajo». «Ya le he llamado», dijo Lidia. «No contesta, pero estoy segura de que no tardará en llegar». A las 6:30 se oyó el sonido de la llave en la cerradura. Edgar entró en el piso, y Lidia supo enseguida que algo iba mal. Parecía preocupado, casi asustado. «Siento llegar tarde», dijo, besando a su madre en la mejilla y estrechando la mano de su padre. Los negocios se interpusieron. «¿Qué asunto podría ser más importante que un aniversario de boda?», refunfuñó George. «Tu madre nunca me lo perdonaría». «Son cosas que pasan, papá», dijo Edgar con una sonrisa tensa. Entonces vio a Ted y frunció el ceño. «¿Quién es?» «Ted Bryson», lo presentó Lidia. «Un colega del hospital. Te dije que invitaba a un par de amigos». «No recuerdo que lo mencionaras», siseó Edgar. «Bueno, no importa. Empecemos». La cena fue un asunto tenso. Edgar estaba distraído, comprobando constantemente su teléfono y contestando de forma inapropiada. Lidia lo observaba en silencio, esperando el momento oportuno. «Entonces», dijo George cuando sirvieron el postre, 15 años juntos, ¿qué planes tenéis para el futuro?» «¿Planes?», preguntó Edgar como si despertara de un trance. «Ah, claro, planes. Trabajar, criar a mi hija, ahorrar dinero. Lo de siempre». «Ahorrar dinero», intervino Lidia, y algo en su voz hizo que todos los comensales se quedaran helados. «¿Para qué exactamente, Edgar? ¿Para qué?» Él frunció el ceño. «Para el futuro, claro, por la educación de Nora, por la jubilación». «¿Un BMW X6 nuevo?», preguntó Lidia en voz baja. «¿O tal vez un anillo de diamantes de $38,000? Se hizo un silencio estrepitoso en la mesa. Edgar se puso pálido, con los ojos desorbitados. «¿De qué estáis hablando?», preguntó,
intentando mantener la compostura. «De tu segunda vida, Edgar», respondió Lidia con calma. «Esa en la que eres director regional de Mountain Star Insurance, con un sueldo de $600,000 al año. Esa en la que tienes una amante llamada Veronique Palmer, a la que hace poco compraste un coche de $175,000. ¿Qué demonios es esta tontería?». Edgar desvió la mirada hacia sus padres y se rió nerviosamente. «Lidia, te estás recalentando en la cocina. ¿Qué 600,000? No soy más que un empleado normal y corriente de Tower Insurance». «No, Edgar». Lidia sacó la carpeta que había preparado de antemano. «Eres un mentiroso y un fraude, y tengo pruebas». Empezó a colocar los documentos uno a uno sobre la mesa. Copias de extractos bancarios, fotos de Edgar con Veronique, las escrituras del piso, cheques con cantidades astronómicas de dinero. 15 años, dijo Lidia mirando a su marido a los ojos. 15 años en los que nos obligaste a Nora y a mí a ahorrar dinero en todo, desde comida hasta ropa. Controlabas cada dólar que ganaba, le negaste a tu hija las necesidades de la vida, y todo el tiempo llevabas una doble vida, gastándote millones en tu amante. «Edgar», le tembló la voz a Harriet. «¿Es eso cierto?». «Claro que no», le espetó. «Se lo ha inventado todo. Esos documentos son falsificaciones». «Es verdad», dijo Nora en voz baja, mirando las fotografías extendidas sobre la mesa. «Reconozco a esta mujer. Vino al colegio el año pasado para una reunión de padres y profesores. Se presentó como la secretaria de papá. Dijo que él no podía venir por motivos de trabajo, así que la envió a ella». Lidia miró a su hija atónita. «¿Por qué no me lo dijiste?». «Papá me pidió que no te lo dijera». Nora se encogió de hombros. «Dijo que te molestaría que no pudiera venir». Edgar parecía acorralado. Sus ojos iban de su mujer a su hija, de sus padres a las pruebas de sus mentiras sobre la mesa. «De acuerdo», exhaló por fin. «Sí, tengo un alto cargo. Sí, gano más dinero del que dije que ganaba. Pero ha sido por tu bien». «¿Por tu bien?», intervino Lidia. «¿Cómo puede ser bueno ahorrar dinero en todo?». «Yo te enseñé el valor del dinero», exclamó Edgar. «A no ser derrochadores, a no acostumbrarse a los lujos. Mira a los jóvenes de hoy, lo quieren todo a la vez». Quería que Nora conociera el valor del trabajo, que supiera ahorrar dinero. «Mentiras», dijo George en voz baja. «Todos son mentiras, hijo. Solo querías controlarlos, tener poder». «¿Y qué hay de Veronique?», preguntó Lidia. «¿También le enseñaste a ahorrar dinero? ¿O las reglas eran diferentes para ella?». Edgar guardó silencio con los labios apretados en una fina línea. «Es más joven que tú, Edgar», continuó Lidia. «Más guapa, y le compraste amor, regalos caros, viajes, un coche. Y nos dijiste a Nora y a mí que ni siquiera teníamos dinero para ropa nueva para el colegio». «No lo entiendes», siseó Edgar. «Veronique es especial, me comprende, me apoya. ¿Y tú? ¿Qué has hecho en 15 años aparte de quejarte y lloriquear?». «Te di una hija», dijo Lidia en voz baja. «Me rompí el culo para ayudarte a mantener a tu familia. Renuncié a una carrera como médico, como tú querías. Soporté tus humillaciones, tu control, tus mentiras. Y mientras tanto, nos traicionaste a Nora y a mí, traicionaste a nuestra familia». «No te estaba traicionando», dijo Edgar con obstinación. «Te mantuve. Un techo sobre tu cabeza, comida en la mesa, todo. Lo mínimo», dijo Lidia. «Nos diste lo mínimo que necesitábamos para sobrevivir, y al mismo tiempo vivías como un rey». «Edgar», intervino Harriet con la voz temblorosa por la indignación. «Tu padre y yo no te criamos así. ¿Qué te ha pasado?». Edgar no contestó, solo fulminó a Lidia con una mirada furiosa. «¿Y ahora qué?», preguntó al fin. «¿Qué es lo que quieres? ¿Dinero? ¿La mitad de mi fortuna?». «Quiero el divorcio», dijo Lidia con calma. «Y sí, legalmente tengo derecho a la mitad de todo lo que has ganado durante los años de matrimonio. Pero no se trata de dinero, Edgar.
Se trata de 15 años mintiéndome, 15 años de humillarme, y no voy a soportarlo más. No puedes demostrar nada de esto ante un tribunal, siseó Edgar. ¿Crees que unos cuantos documentos robados resolverán algo? Tengo los mejores abogados de la ciudad. Ella también tiene un gran abogado, habló Ted por primera vez. Y un montón de testigos. ¿Quién demonios eres tú?, le espetó Edgar. ¿Un nuevo amante? Sabes muy bien que Lidia no es así, dijo Ted con calma. A diferencia de ti, ha sido fiel todos estos años. Ya basta. George se levantó de la mesa. Harriet, nos vamos. Edgar, no sé qué te ha pasado, pero no quiero estar bajo el mismo techo con un hombre que trata así a su familia. Papá, ¿no entiendes? Empezó Edgar, pero su padre lo interrumpió. No, no lo entiendes. Tu madre y yo siempre te hemos enseñado honradez e integridad. Lo que les hiciste a Lidia y a Nora es imperdonable. Lidia, cariño, Harriet abrazó a su cuñada. Lo siento muchísimo. Si necesitas algo, lo que sea, llámame cuando quieras. Gracias. Lidia se sintió conmovida por el apoyo de su suegra. Te lo agradezco. Cuando los padres de Edgar se marcharon, solo quedaron en la mesa Lidia, Nora, Beatriz, Ted y Edgar. Se hizo un pesado silencio. Yo también iré, dijo Nora en voz baja, levantándose. Necesito estar sola. Por supuesto, cariño, asintió Lidia. Hablaremos más tarde, ¿vale? Nora asintió y desapareció en su habitación. Beatriz y Ted se levantaron sincrónicamente. Estaremos en el pasillo, dijo Beatriz. Llama si necesitas algo. Lidia se quedó a solas con su marido. Edgar la miró con indisimulado odio. ¿Satisfecha? Apretó los dientes. ¿Arruinado todo? ¿Nuestro matrimonio? ¿La relación con mis padres? ¿El futuro de Nora? Yo no lo he estropeado, Edgar. Lidia negó con la cabeza. Lo hiciste tú mismo. Tu engaño, tu traición, tu egoísmo. Yo solo te quité la máscara que habías llevado todos estos años. ¿Y después qué?, preguntó. ¿Nos divorciamos, te doy un cheque y nos separamos como personas civilizadas? No. Lidia sacó otro sobre. Quiero que firmes estos papeles. Los ha preparado mi abogado. Es un acuerdo de división de bienes. La mitad de todo lo que has ganado durante tu matrimonio va para mí y Nora, más la manutención de tu hija hasta que se gradúe. ¿Y qué te hace pensar que lo firmaré? Edgar sonrió. Porque la alternativa es un juicio largo, público y muy turbio, replicó Lidia con calma. Todos tus sucios secretos saldrían a la luz. Tu carrera, tu reputación, todo quedaría arruinado. Y Veronique, creo que no tardará en encontrar otro padrino cuando pierdas el trabajo. Edgar se puso pálido. Vas de farol. Jaque. Lidia se encogió de hombros. Tengo copias de todos los documentos, fotografías, transcripciones, declaraciones de testigos. No he reunido todo esto para echarme atrás. Algo brilló en los ojos de Edgar, una mezcla de miedo y respeto. Nunca había visto a su mujer tan decidida, tan intrépida. ¿Cuándo te volviste así?, preguntó, casi con curiosidad. ¿Tan dura? Siempre he sido así, Edgar, sonrió Lidia. Es que durante un tiempo me olvidé de ello. Has conseguido convencerme de que soy débil, dependiente, incapaz de tomar decisiones. Pero no es así. Soy fuerte, siempre lo he sido. Edgar se quedó mirando los documentos durante un buen rato, luego cogió un bolígrafo y firmó cada página. Espero que seas feliz, dijo sin rastro de sinceridad. ¿Cuándo recibiré mis cosas? No deberían estar aquí por la mañana, dijo Lidia con firmeza. Ya he cambiado las cerraduras. La llave de tu estudio está en la cómoda. Ya puedes recoger tus cosas. Has pensado en todo, se rió Edgar. Incluso en cambiar las cerraduras. Aprendí de un maestro de la manipulación, replicó Lidia. Se puede aprender mucho en 15 años. De acuerdo, recogeré mis cosas y me iré. Pero recuerda que esto es lo que tú querías. Quería un marido honesto y cariñoso, dijo Lidia en voz baja. Pero te tengo a ti.
Ahora lo único que quiero es liberarme de tus mentiras. Un año después, Lidia estaba sentada en un acogedor café, esperando a Nora. A través del gran ventanal observaba a los transeúntes. La vida después del divorcio no era tan aterradora como había temido. Con la ayuda de Martha Reed, había conseguido una indemnización más que justa de Edgar, suficiente para comprar una casa pequeña pero cómoda en los suburbios de Toronto y pagar la matrícula de Nora en una prestigiosa universidad. También consiguió un puesto como enfermera jefe en el departamento de cardiología del Memorial Hospital y comenzó el programa de formación avanzada con el que había soñado durante años. «Hola, mamá». Nora, ahora estudiante de primer curso, entró volando en la cafetería con un montón de libros en las manos. «Siento llegar tarde. La clase se ha retrasado». «No pasa nada», sonrió Lidia abrazando a su hija. «¿Qué tal los estudios?» «Estupendos», se sonrió Nora. «El profesor Harrison ha dicho que mi trabajo sobre química orgánica ha sido uno de los mejores del curso». «Estoy orgullosa de ti». Lidia apretó la mano de su hija. «Estoy muy, muy orgullosa». «¿Qué tal te va? ¿Qué tal la nueva casa? ¿Te has acostumbrado?» «Lo intento», rió Lidia. «Es extraño tener tanto espacio y poder comprar lo que quiero sin mirar cada céntimo». «Te lo mereces, mamá», dijo Nora muy seria. «Después de todo lo que has pasado». «Nos lo merecemos las dos», la corrigió Lidia. «Por cierto, ¿has hablado con tu padre?» Una sombra recorrió el rostro de Nora. «Sí, llamó ayer. Volvió a invitarme al restaurante. Dijo que quería que conociera a Veronique». «¿Y qué le dijiste?» «Que tenía exámenes». Nora se encogió de hombros. «No estoy preparada, mamá. Quizá algún día, pero no ahora». Un año después, Lidia estaba sentada en un acogedor café, esperando a Nora. A través del gran ventanal observaba a los transeúntes que se apresuraban a sus quehaceres. La vida después del divorcio no era tan aterradora como había temido. Con la ayuda de Martha Reed, había conseguido una indemnización más que justa de Edgar, suficiente para comprar una casa pequeña pero cómoda en los suburbios de Toronto y pagar la matrícula de Nora en una prestigiosa universidad. También consiguió un puesto como enfermera jefe en el departamento de cardiología del Memorial Hospital y comenzó el programa de formación avanzada con el que había soñado durante años. «Hola, mamá». Nora, ahora estudiante de primer curso, entró volando en la cafetería con un montón de libros en las manos. «Siento llegar tarde. La clase se ha retrasado». «No pasa nada», sonrió Lidia, abrazando a su hija. «¿Qué tal los estudios?» «Estupendos», se sonrió Nora. «El profesor Harrison ha dicho que mi trabajo sobre química orgánica ha sido uno de los mejores del curso». «Estoy orgullosa de ti». Lidia apretó la mano de su hija. «Estoy muy, muy orgullosa». «¿Qué tal te va? ¿Qué tal la nueva casa? ¿Te has acostumbrado?» «Lo intento», rió Lidia. «Es extraño tener tanto espacio y poder comprar lo que quiero sin mirar cada céntimo». «Te lo mereces, mamá», dijo Nora muy seria. «Después de todo lo que has pasado». «Nos lo merecemos las dos», la corrigió Lidia. «Por cierto, ¿has hablado con tu padre?» Una sombra recorrió el rostro de Nora. «Sí, llamó ayer. Volvió a invitarme al restaurante. Dijo que quería que conociera a Veronique». «¿Y qué le dijiste?» «Que tenía exámenes». Nora se encogió de hombros. «No estoy preparada, mamá. Quizá algún día, pero no ahora». Lidia asintió. Nunca había insistido en que su hija cortara el contacto con su padre, pero tampoco la obligaba a mantener la relación. El teléfono de Lidia tintineó, alertándola de un nuevo mensaje. De Tad. «¿Estás por la zona? Tengo entradas para el concierto de esta noche. ¿Te interesa?» Lidia sonrió. Ella y Tad habían empezado a salir hacía 6 meses, despacio, con cuidado, sin precipitarse. Él había sido paciente, comprensivo y, lo más importante, sincero, una cualidad que ahora ella valoraba por encima de todo. «¿Tad?»
preguntó Nora, adivinando la sonrisa de su madre. Sí, asintió Lidia. La ha invitado a un concierto. Ve, dijo Nora, dándole un codazo. Es bueno, no como... ¿Como tu padre? Lidia terminó por ella. Sí, son muy diferentes. Me alegro por ti, mamá, dijo Nora sinceramente. Te mereces ser feliz. Lidia removió el café pensativamente. Me he dado cuenta de una cosa. La felicidad no es algo que te da otra persona. Es algo que creas tú mismo, y seré feliz aunque esté sola. Pero Ted es más divertido, dijo Nora guiñando un ojo. Es más divertido con Ted, asintió Lidia, riendo. Mirando a su hija, su rostro vivaz, la ligereza con la que ahora se sostenía, Lidia pensó en el camino que habían recorrido este año, en el dolor, las lágrimas, las conversaciones difíciles y las decisiones aún más difíciles, en el miedo al futuro que poco a poco había ido sustituyendo por la confianza en sus capacidades. Durante 15 años había vivido una mentira, pero ahora tenía toda una vida por delante, llena de verdad y libertad, y no la cambiaría por nada del mundo.